Bienvenidos al curso sobre la interpretación de los sueños. La clase de hoy es El sueño es una realización de deseos. La clase anterior, la clase sobre el método de la interpretación onírica, ejemplo del análisis de un sueño, que ustedes pueden encontrar en el primer vídeo del curso de la interpretación de los sueños, habíamos terminado con la tesis El sueño es una realización de deseos. Freud comienza este capítulo diciendo: cuando por una angosta garganta desembocamos en una altura de la que parten diversos caminos, hemos de parar y preguntamos hacia dónde han de volverse nuestros ojos. Y es que efectivamente llegamos al punto, en este momento del texto, de la interpretación de los sueños, de decidir si seguimos una tesis científica, si seguimos la tesis propuesta del sueño es una realización del deseo, o si abrimos nuevos caminos de investigación con nuevas preguntas que le surgen a Freud en este momento. Y Freud va a decidir decantarse por el camino, por la lectura científica. Recordamos que en el curso de introducción al psicoanálisis, que pueden ustedes encontrar también en YouTube, en las clases que hemos estudiado acerca de la epistemología, hay una clase que es el concepto de lectura, que es la lectura como producción. Ahí estuvimos viendo diferentes formas de leer un texto, diferentes formas de aproximarnos al estudio de cualquier texto, entre ellos al estudio científico de la interpretación de los sueños, y decíamos que había diferentes formas de leer. Hay una lectura ingenua que se puede hacer de la realidad o de un texto, que decíamos que esa es la menos ingenua de todas las lecturas, puesto que se lee desde la ideología impuesta por los estados y por los mecanismos que utilizan los estados en nuestro día a día para inculcarnos una ideología. Entonces, cuando estamos leyendo ingenuamente, es decir, sin herramientas para leer la realidad o para leer un texto, pues es la menos ingenua de todas las lecturas, porque es desde los modelos ideológicos imperantes. Hablábamos también de una lectura epistemológica. De hecho, nosotros en ese curso hicimos una lectura epistemológica de la interpretación de los sueños. Y la lectura epistemológica es aquella que no aporta, no es productiva, no aporta la producción de ningún nuevo concepto, sino que se dedica a leer el modo de producción de una ciencia. Y también hablamos de una lectura científica. Bueno, pues la lectura que ahora vamos a hacer de Freud, y en concreto en este capítulo, es una lectura científica. La lectura, la aproximación que Freud va a hacer a partir de este momento en toda la obra de la interpretación de los sueños es una aproximación científica. Porque Freud, antes de escribir la interpretación de los sueños, ya había hecho un trabajo de investigación, de tal manera que el texto, la interpretación de los sueños, decimos que es un texto de exposición. Es un texto donde Freud va a exponer los descubrimientos científicos que había realizado durante toda la época previa al año 1900, año en que escribe la interpretación de los sueños. Así que Freud se va a decantar por seguir la tesis que es: el sueño tiene un sentido. Y el sentido del sueño es una realización del deseo. El sueño es una realización de deseos. Es la tesis que vamos a manejar en este capítulo. Se le plantean entonces ahora dos posibilidades: continuar con la tesis o realizarse una serie de preguntas que son: ¿de dónde procede la forma singular y desorientada en la que la realización de deseos queda expresada en el sueño? ¿Qué transformación han sufrido las ideas oníricas hasta constituir el sueño manifiesto, tal y como lo recordamos al despertar? ¿En qué forma y por qué camino se ha llevado a cabo la transformación?
¿De dónde procede el material cuya elaboración ha dado cuerpo al sueño? ¿Cuál es el origen de las peculiaridades que hemos podido observar en las ideas oníricas? ¿Y puede el sueño revelarnos algo sobre nuestros procesos psíquicos internos? ¿Puede su contenido rectificar opiniones que durante el día mantenemos? A Freud le surgen todas estas preguntas en este momento del texto, de la interpretación de los sueños, pero decide continuar con la tesis. El sueño es una realización de deseos. El sueño es un fenómeno psíquico complejo, completo, que después de la interpretación psicoanalítica se presenta como la realización de deseos. Freud dice, debemos mantenernos fieles a la tesis, y esa es una lectura, es una aproximación científica. Vamos a mantenernos fieles a la tesis de que el sueño es una realización de deseos, y vamos a intentar encontrar la lógica interna del texto que estamos estudiando, del texto de la interpretación de los sueños. Entonces, a continuación, Freud se pregunta, ¿pero esto de la realización de deseos es un carácter general de todos los sueños? ¿O ha sido casualidad que ese sueño que hemos analizado e interpretado, el sueño de Irma, era una realización de deseos? Y puede ser que haya otros sueños que sean la realización de un temor o una reflexión o simplemente la reproducción de un recuerdo. Entonces, la primera cuestión que se va a plantear es si existen sueños diferentes a los de la realización de deseos. Una vez dentro del capítulo, Freud se va a preguntar, ¿dónde está la realización de deseos? ¿Dónde se produce la realización de deseos? Y esto nos va a obligar a discriminar entre lo que es la realidad material objetiva y lo que es la realidad psíquica. Nos va a permitir diferenciar entre dos realidades. Porque una cosa es la realidad material objetiva externa al sujeto y otra cosa es su realidad psíquica. Entonces nos va a decir, el sueño es como una realización de deseos para la realidad material objetiva externa. Pero el sueño es una realización de deseos en la realidad psíquica. Y nos va a poner una serie de ejemplos para que podamos comprender esto. Son ejemplos sencillos donde se ve claramente, se ejemplifica claramente esta cuestión de la realización de deseos y tienen que ver casi todos en adultos con los sueños de comodidad. Por ejemplo, un sueño que es el sueño de la sed, ¿no? Ceno, una cena copiosa, voy a dormir y durante el periodo de sueño tengo la sensación de sed, ¿no? Entonces el sueño toma esa sensación de sed y hace un sueño. En el sueño yo me veo bebiendo agua a grandes tragos, saciando mi sed. De tal forma que eso me permite dormir 5 minutos más, 10 minutos más, 1 hora más, lo que sea. Pero cuando yo me despierto, tengo que ir a la nevera, agarrar un vaso, llenarlo de agua y beberlo para calmar realmente mi sed. Es decir, el sueño no ha logrado calmar la sed real de la realidad objetiva, pero sí ha logrado permitir que podamos dormir un rato más. O sea, satisface, realiza un deseo, el deseo de seguir durmiendo. Este es un ejemplo donde se ve claramente. O en el sueño de Irma, que analizamos en la clase anterior, ahí veíamos cómo era otra sed la que se saciaba, la que se realizaba en el sueño, que era la sed de venganza con respecto a su amigo Otto, con respecto al doctor M. Pero
En los dos casos lo que se observa es una buena voluntad del fenómeno onírico, una buena voluntad en el sentido que le permite al soñante realizar un deseo sin necesidad de que éste se despierte y le permite continuar durmiendo. Otro sueño que nos trae Freud para ejemplificar esta cuestión de la realización de deseos es otro sueño en relación con la sed, ¿no? Él antes de ir a dormir se bebe un vaso de agua que tiene en su mesilla, duerme y durante la noche él había cenado una cena también con alimentos fuertes o con alimentos de alto contenido en sal y durante la noche siente sed. Entonces dice, para él tendría que levantarse e ir a la mesilla de su mujer a beber el vaso de agua. Entonces lo que hace es soñar que bebe agua, pero además sueña que bebe agua en un vaso cinerario etrusco al que él tenía cariño y apreciaba y que se había deshecho de él o alguien se lo había pedido y entonces ya no lo poseía. Entonces sueña en el sueño que bebe agua en ese vaso, que era un vaso cinerario, y entonces el agua está muy salada, pero continúa a dormir un rato más, con lo cual está realizando el deseo de beber agua y además de que sigue poseyendo ese vaso etrusco al que tanto aprecio tenía. Otros sueños de comodidad que nos va a traer Freud para ejemplificar esta cuestión de la realización de deseos, de que el sueño es una realización de deseos, son los siguientes. Uno de ellos es que sueña que ya se había despertado y estaba lavándose para ir a trabajar. Realmente estaba durmiendo, pero de esta manera consiguió alargar o prolongar su reposo durante más tiempo. También nos cuenta el sueño de un colega médico, amigo suyo, que vive en una residencia y que tiene una estricta orden sobre la dueña de la pensión de que le llame a cierta hora para llegar a tiempo a su trabajo. Cierta mañana la dueña de la pensión le grita desde la puerta: «Levántese usted, don José, que es hora de ir al hospital». Y él inmediatamente, después de este estímulo, sueña que ocupaba una de las salas del hospital y sobre el lecho en el que se encontraba había un gran tarjetón con unas palabras escritas que decían: José H., candidato a médico, 22 años. Entonces él en sueño se dice: si ya estoy en el hospital, no tengo por qué levantarme para ir. Se da media vuelta y se vuelve a dormir. Entonces, otro sueño de comodidad donde se expresa claramente, donde se muestra claramente que en el sueño se realiza el deseo de seguir durmiendo. Otra paciente que había sido operada, dice, con resultados no muy positivos de una mandíbula, se veía obligada a descansar por la noche con un aparato harto dificultoso para ella y harto incómodo. Entonces, esta mujer, esta joven, lo que hacía era escupir, alejar, lanzar lejos de ella ese aparato que tenía que llevar. La familia recurre a Freud y bueno, trata de que él pueda hablar con ella para que no se quite el aparato. Y entonces en una de las sesiones ella dice que reprocha que la última vez que se había quitado el aparato lo había hecho sin querer, sin darse cuenta, ¿no? Y en el transcurso de un sueño. Le cuenta a Freud este sueño y dice que en él se encontraba en la ópera disfrutando de un hermoso espectáculo, que ella era aficionada a este tipo de espectáculos y que a ella no le dolía nada durante el sueño. En cambio, un amigo suyo, Carlos Meyer, estaba en el hospital con un dolor de cabeza. Bueno, en el sueño ella lo que hace es realizar el deseo de encontrarse bien, obviamente, y además traslada su dolor a su compañero o a su amigo Carlos Meyer, por el que confiesa no sentir demasiada simpatía, ¿no? De tal manera que en el sueño realiza ambos deseos. Ella está bien y quien siente el dolor es este amigo suyo que no le resulta demasiado simpático. La mujer de uno de los pacientes de Freud, le cuenta el paciente, ha soñado que tenía el periodo. Y Freud lo interpreta de la siguiente manera: si una mujer joven sueña por la noche que tiene el periodo, es bien o porque no ha tenido el periodo
ese mes o se le está retrasando el periodo y ella no se siente demasiado inclinada a esos compromisos de ser madre. Dice, con este sueño ella, sin saberlo, le está transmitiendo, le está comunicando a su marido su primer embarazo. Otro sueño en relación con esta cuestión del embarazo es otra señora que había soñado que que advertía en su camisa manchas de leche, ¿no? En este caso, el deseo de la mujer que se estaba realizando en el sueño era el deseo de poder criar a su segundo hijo con más facilidad que al primero. Una casada joven, este es otro sueño, una casada joven que había dedicado pues durante meses toda su atención y todo su cuidado a la protección y al cuidado de un hijo suyo que había pasado por un periodo de infección. Y soñó que se encontraba en una reunión donde se encontraba con escritores famosos, escritores de esos que a ella le apasionaban, ¿no? Había diferentes personajes en el sueño con la cara de estos escritores famosos y había uno de los personajes que ella sabía que era uno de estos escritores, pero sin embargo tenía la cara del muchacho que venía a desinfectar la habitación donde se encontraba su hijo hospitalizado, ¿no? Entonces, el sueño es una manera de decir de que esta señora está diciendo ya es hora de que pueda dedicarme a otra labor más divertida que la de enfermera. Por otra parte, otros sueños que también muestran claramente que son realizaciones de deseos, porque son sueños muy sencillos, como ya hemos comentado en anteriores ocasiones, son los sueños de los niños. En el caso de los niños donde el aparato psíquico está en plena constitución, la represión puede no estar del todo instalada, todavía no se ha constituido el aparato psíquico, no se ha producido esa represión que divide el aparato psíquico en la parte consciente y en la parte inconsciente, por lo cual los sueños de los niños requieren una menor deformación, a diferencia de los adultos que están más deformados y entonces necesitan ser interpretados para poder ver esta cuestión de la realización de deseos. En el caso de los niños, la realización de deseos es muy obvia, muy directa, muy fácilmente observable, apenas hay enigma, apenas hay que interpretar nada, porque lo que hacen los sueños de los niños es el deseo que no se ha podido realizar en la vida material objetiva, la realidad material objetiva, durante el sueño se realizan con muy poca deformación, con muy poca transformación. Esto quiere decir que lo que sucede son principalmente dos transformaciones que realiza el trabajo del sueño. Una de ellas es pasar del tiempo verbal optativo, ¿no? Del ojalá, pasar al tiempo presente, es decir, en el sueño la realización de deseos se realiza en tiempo presente. Y por otra parte se cambia de una idea abstracta a una imagen, es decir, el soñante se ve a sí mismo realizando en el sueño eso que no pudo o que desearía realizar en la realidad objetiva. Aquí nos trae algunos ejemplos, sobre todo pues, de sus hijos y de algunos conocidos, ¿no? Hicieron una excursión los adultos con los niños. Freud tenía un hijo de 8 años y medio por este tiempo y otro de 5 años y 3 meses y una niña también. Entonces hicieron una excursión durante horas para viajar a una montaña que se llamaba la Dachstein, ¿no? Y desde lejos miraban con unos anteojos y veían en la cima de la montaña una cabaña que se llamaba la Simoniete. Entonces, cada vez que veían una nueva montaña, los niños preguntaban, ¿esa es la Dachstein? ¿Es la Dachstein? ¿No? Y pues a medida que los adultos les iban negando, ¿no?, que esa no era la Dachstein, los niños se iban disgustando. A la noche, al final no pudieron subir a la Dachstein porque no habían llegado y había anochecido y se tenían que ir, ¿no? Entonces, a la noche, el sueño va a compensar al niño de ese disgusto que tuvo por no llegar a la Simoniete.
porque el niño cuando se despierta la mañana siguiente dice, papá, papá, he soñado que llegábamos a la Simoniete, ¿no? Y dice, para subir a la cabaña hay que subir escaleras durante 6 horas, ¿no? Algo, dice Freud, que probablemente el niño había escuchado ya en una conversación a los adultos, en alguna ocasión. Otro sueño es el sueño de la hija de Freud, ¿no? Que un día en que un amiguito, Emilio, está pasando el día con ellos, porque los padres lo habían dejado a cargo de Freud y de su esposa, bueno, pues los niños pasan el día con la esposa de Freud y se divierten muchísimo, y cuando ya están llegando a casa, pues los niños le piden que les compren los bombones, y la madre, ya juzgando que han tenido demasiadas satisfacciones, demasiadas realizaciones de deseos en ese día, les dice que no. A la noche la niña sueña que dice que ha soñado que Emilio vivía con nosotros, ¿no? Que os llamaba papá y mamá, y que llegaba mamá y que había tirado debajo de la cama donde se encontraban unos bombones con papeles azules y rojos, ¿no? Y este era el sueño, fundamentalmente. Entonces dice la niña, dice que Emilio vivía con nosotros, puede que sea un disparate, pero lo de los bombones no, cuando le dicen que qué disparate de sueño, ¿no? Freud interpreta que lo de que los llamaba papá y mamá se debe a que el día de la excursión decía esperad a papá y a mamá, ¿no? Y que había tomado de ahí esa frase la niña. Y lo de los bombones era claro, porque no había podido satisfacer su deseo de comer bombones durante el día. Pero lo que no se entiende bien, dice, del sueño es que la madre llegase y tirase los bombones debajo de la cama. Y entonces, dice, para eso tenemos que interrogar a la niña acerca del sueño. Es decir, ahí ya tenemos que preguntarle a la niña para que asocie libremente. Ya hubo una mayor deformación aquí en esta cuestión. Otro sueño que nos trae Freud es el de otra niña, amiga, ¿no? Que lo mismo, estaban de excursión y no habían llegado donde estaba previsto llegar. Después se tuvieron que contentar de nuevo con otra promesa porque vieron un cartel con una señal para ir a otro lugar y tampoco pudieron llegar. Entonces la niña a la noche sueña que había ido con su padre a ambos lugares, es decir, el sueño había anticipado la realización de un deseo porque le habían dicho que otro día irían, ¿no? El sueño se anticipó en la realización de un deseo. Otro sueño es el del sueño de la hija de Freud de 3 años y 3 meses que habían estado viajando durante el día en un bote, pero cuando llegó el final del viaje a la niña le pareció poco tiempo, y durante la noche sueña, esta noche he estado paseando por el lago, le dice a su padre al despertar. Es decir, se ve de nuevo realizando en tiempo presente esa acción. Otro sueño, su hijo mayor de 8 años, después de leer el día anterior apasionadamente la lectura de un libro, ¿no? Después de realizar la lectura de un libro, sueña que acompañaba a Aquiles en el carro de guerra que Diomedes guiaba. Y cuando su hija menor, Anna Freud, fue sometida a una estricta dieta por una problemática gastrointestinal que había tenido después de comer muchas fresas, a la noche ella sueña a Anna Freud, fresas, frambuesas, bollos, papilla. Su abuela, de 70 años, dice Freud que por el mismo motivo, después de estar sometida a una estricta dieta por un problema renal, también a la noche soñó que le habían convidado a cenar con unos amigos exquisitos manjares. Entonces, a veces también en los adultos aparecen estos sueños sencillos donde se satisfacen esos deseos que no han podido ser realizados durante el día en la realidad material objetiva. Otro sueño del el sobrinito de Freud
que con 22 meses le habían dado una cestita de cerezas para que le regalase a su tío, y entonces el niño iba delante de Freud y le decía, dentro hay cerezas, pero no tenía ninguna intención de darle la cestita a su tío, ¿no? Cuando se la tuvo que dar, pues el niño se quedó un poco defraudado, y al día siguiente, después del cumpleaños, le dijo que en sueños, ¿no? Germán ha comido todas las cerezas. En la literatura se pueden encontrar también casos y ejemplos de este tipo de escritores que han estado sometidos a inanición durante un tiempo o, ¿no?, a escasez de agua o de alimentos, y han soñado por la noche que comían, ¿no?, o que bebían. Y dice Freud, ignoro con qué sueñan los animales, pero si vamos al lenguaje popular, es decir, después de toda esta vuelta que hemos dado para analizar los sueños de comodidad y los sueños de los niños, dice, hubiéramos acabado antes si hubiéramos ido al lenguaje popular, porque en el lenguaje popular hay proverbios que nos hablan de esto, ¿no? Hay un proverbio que dice, ¿con qué sueña el ganso? Con el maíz. ¿Con qué sueña la gallina? Con el trigo. Dice, es que muchas veces el saber popular sabe más que la ciencia, ¿no? De hecho, hay refranes que dicen o dichos populares del tipo, esto no me lo hubiera imaginado ni en sueños, ¿no?, donde se observa de nuevo ese carácter del sueño como una realización de deseos. E insistimos, decimos como una realización de deseos porque el sueño no realiza ningún deseo en la realidad material objetiva. En la realidad material objetiva el sueño es como una realización de deseos. Donde se realiza el deseo es en la realidad psíquica. Por tanto, Freud en este texto nos está obligando a discriminar entre ambas realidades, la realidad psíquica y la realidad objetiva, que son diferentes y que nada tienen que ver una con otra. El sueño se realiza en la realidad psíquica, no en la realidad material objetiva. Por eso decimos como una realización de deseos. Doble alteridad del sujeto. Deseo como realizado en la realidad material, realizado en la realidad psíquica. En la realidad material, el sujeto se relaciona con otro sujeto, con un semejante. En la realidad psíquica, el sujeto no se relaciona con un sujeto semejante, se relaciona con sus representaciones fantasmáticas y con sus propias representaciones, pero no con un sujeto semejante. Así que el campo ideológico que nos va a abrir el psicoanálisis es el campo de un saber no sabido por el sujeto, puesto que el sujeto no solamente va a vivir en la realidad material, o eso es lo que más le va a costar al sujeto, vivir en la realidad material objetiva, porque siempre va a estar mediatizada esa relación con la realidad material objetiva por su realidad psíquica. El sujeto vive en su realidad psíquica. En la clínica es inconveniente valorar el progreso de un tratamiento psicoanalítico atendiendo a la realidad material objetiva, porque en el psicoanálisis, en realidad, la vida del paciente en su realidad material objetiva no nos interesa. Lo que sí que nos interesa, lo que hay que tener en cuenta para valorar un tratamiento psicoanalítico y su progreso, es la realidad psíquica. Porque el psicoanálisis, la única autorización que tiene es trabajar sobre la realidad psíquica del paciente. Después, lo que haga el paciente o lo que haga el soñante en su realidad material objetiva corre de su cuenta, no de la cuenta del psicoanalista. El mecanismo de hablar en psicoanálisis, obviamente, va a hacer que el psicoanalizado se relacione mejor en su realidad material objetiva, va a tener consecuencias en su realidad material objetiva, pero nosotros ahí no vamos a intervenir sobre su realidad psíquica, porque también para el psicoanalizado, el psicoanalista es
le hace atribuciones de muchísimo poder y muchísima potencia, le atribuye desde que es un chamán hasta que es Dios, ¿no? Pero a medida del tratamiento, a medida que el paciente, o el psicoanalizado, el soñante, va dándose cuenta que el psicoanalista también es un otro, que es un ser humano, se va psicoanalizando mejor. La realidad material objetiva nada tiene que ver con la realidad psíquica, ¿no? De cada 1000 dolores de cabeza, nos dice Menasa como ejemplo, solamente el 10% de las veces resuelvo psíquicamente el problema, ¿no? El otro 90% de las veces lo que tiendo a hacer es a tomar una aspirina, a atribuir el dolor de cabeza al humo, a atribuir el dolor de cabeza al ruido de la sala u otras, ¿no? Es decir, solamente el 10% de las veces puedo integrar las funciones de mi cuerpo en mi sistema psíquico. Atención, solamente el 10% de las veces integro, ¿no?, las funciones de mi cuerpo en mi sistema psíquico. Y el psicoanálisis nos viene a mostrar eso, nos viene a develar toda esta cuestión. Cuando se produce un nuevo concepto científico, lo que hace es develar un nuevo saber al sujeto terráqueo, algo que venía padeciendo, que venía sufriendo, pero sin comprender. Ahora llega la ciencia del psicoanálisis y se lo muestra, ¿no? Y esto transforma no solamente el sujeto, sino también su manera de amar, su manera de pensar, su manera de escribir. En este capítulo, Freud plantea una doble alteridad para el sujeto. Una cosa es el modo de expresión del sueño, el contenido manifiesto del sueño, la forma en que se manifiesta el sueño, que puede no tener sentido, no como en el caso de estos sueños de los niños, que vemos que el sentido de la realización de un deseo es tan claro. En el sueño de los adultos no es así de claro, el contenido manifiesto está totalmente deformado y puede no tener sentido. Entonces, una cosa es la manifestación del sueño, la expresión del sueño, y otra cosa es el sentido del sueño, que de ese no vamos a saber hasta que no hayamos realizado la interpretación psicoanalítica. Es decir, que es un sentido determinado teóricamente, el sentido del sueño. Y sabemos que el sentido del sueño es la realización de un deseo, que después, más adelante, según vayamos avanzando en el desarrollo de la tesis, vamos a ver que se trata de un deseo inconsciente, sexual, infantil y reprimido. El psicoanálisis dirige la cura, dirige el tratamiento psicoanalítico, pero no dirige la vida del paciente. Todo aquello que se escape del objetivo de psicoanalizar es política. No se puede dirigir la vida del paciente. El psicoanálisis dirige la cura. Entonces, tener concepciones morales o éticas acerca de cómo debe ser la realidad objetiva, acerca de cómo debe ser la realidad de un paciente, es muy malo para el psicoanalista y sobre todo es muy malo para el psicoanalizado. Como ya hemos dicho, el sueño de los niños tiene apenas deformación, tiene una deformación muy pequeña, son muy poco enigmáticos. Lo único que cambia es el tiempo verbal, que pasa a tiempo presente, el deseo, el optativo pasa a tiempo presente y la idea abstracta se transforma en imágenes, ¿no? Pero esto también lo vimos en el vídeo pasado, en la primera clase sobre la interpretación de los sueños, donde hablábamos del método, donde hicimos el análisis del sueño de Irma y ahí veíamos cómo en la primera glosa del sueño Freud decía un gran hall, muchos invitados, ¿no? Es decir, había pasado, cuando hace una asociación libre acerca de este fragmento del sueño, dice, mi mujer me había comentado días anteriores que iba a ser su cumpleaños y que deseaba celebrarlo allí en Bellevue,
en la residencia veraniega donde se encontraban, que como había sido destinada a casino anteriormente, pues tenía habitaciones muy amplias, muy grandes, y que además quería invitar a mucha gente, entre los que se encontraba Irma, ¿no? Entonces, el sueño de Freud lo que hizo fue ya trasladarle a esa situación. Se encontraban en un hall, gran hall, con muchos invitados, entre los que se encontraba Irma, ¿no? Entonces, ahí se muestra cómo el presente es el tiempo de la realización del deseo. El presente es el tiempo en el que el sueño se muestra como realizado, el deseo se muestra como realizado. Y llega a decir Freud que el deseo es lo psíquico verdaderamente real, es el motor de la producción humana, es el deseo inconsciente. En el sueño de los niños no solamente se ve ese cambio en el tiempo verbal, sino que también se ve la transgresión de una ley. Siempre hubo la transgresión de una ley en el sueño del niño, ¿no? Por ejemplo, en el sueño de Ana Freud se le había prohibido comer chucherías y entonces ella a la noche va y sueña que come fresas, frambuesas, bollo, papilla. Es decir, ha transgredido una ley. En los sueños de la Dachstein y de la Simoniette, lo mismo. Se había prohibido ya continuar, habían vuelto a casa, había terminado, era un final. Bueno, pero el niño va a la noche y sueña que ha subido las escaleras, ha transgredido una ley. No sabemos qué ley es, no sabemos si es el deseo de poseer a la madre o el deseo de matar al padre, no sabemos cuál es la ley que se transgrede, ¿no? Pero se transgrede la ley. Cuando se transgrede la ley que se le ha impuesto al niño, la prohibición, es esa otra ley de interdicción del incesto la que se está transgrediendo. El deseo reprimido es el motor de la génesis tanto de la salud como de la enfermedad. Y en el sueño no solamente se realiza el deseo cotidiano, sino que se transgrede una ley. No en vano, Platón decía que el hombre bondadoso se conforma con soñar lo que el malvado hace en la realidad. El deseo cabalga sobre la necesidad, sobre el apremio de la vida, como hemos visto en estos sueños de comodidad. Tenía sed y ahí sueña que bebe. Tenía hambre y ahí sueña que come. Se le había prohibido cierta alimentación y entonces sueña que come todos esos alimentos. Es decir, el deseo cabalga sobre la necesidad, sobre el apremio de la vida, sobre la búsqueda de la primera experiencia de placer, que es esa experiencia que tuvimos cuando por primera vez se juntó la huella de la necesidad con la huella de aquello que calmaba la necesidad. Es decir, la primera vez que tuvimos hambre, lloramos y nuestra mamá vino y nos puso la teta en la boca y sentimos esa corriente de leche calentita que pasaba en nuestra boca y por nuestra garganta llegó al estómago y calmó el hambre. No quedó nada, ¿no? Pero la segunda vez ya quedó una huella de aquello, una huella de la necesidad y una huella de lo que calmó la necesidad, ¿no? Ahí se unieron por primera vez. Después, cada vez que intentamos satisfacer, realizar un deseo, vamos en busca de aquella satisfacción, de aquella primera experiencia del placer. La compulsión a la repetición de nuestras acciones, un tema en el que entraremos más tarde y que es tan interesante para el psicoanálisis, para entender el deseo, ¿no? Cómo funciona el deseo y también para entender la producción de síntomas, cómo es la pulsión de muerte la que dirige, la que guía la compulsión a la repetición y es una pulsión que determina desde el futuro. El síntoma en psicoanálisis, como el sueño, es texto manifiesto. Es algo que hay que someter al análisis y que hay que interpretar, porque también en un síntoma, como en el sueño, hay una realización de deseos. Lo que pasa que el resultado está desplazado, está condensado, está disfrazado en forma de síntoma
o en forma de sueño manifiesto. Por lo tanto, son productos que hay que someter al trabajo de la interpretación. A medida que el paciente o el soñante en análisis se da cuenta que el psicoanalista es un sujeto humano, se psicoanaliza mejor, baja del pedestal al psicoanalista, ¿no? Y porque se da cuenta que también sus síntomas, su enfermedad, lo puede confundir al psicoanalista, lo puede asustar al psicoanalista, así que se va curando para poder psicoanalizarse. Porque no olvidemos que el objetivo del psicoanálisis no es curar. Curar es un efecto extraordinario del psicoanálisis. El objetivo del psicoanálisis es psicoanalizar. Y el trabajo del psicoanálisis lo que produce en el soñante o lo que produce en el paciente es autoconocimiento y autotransformación. Y hasta aquí la clase de hoy. El sueño es una realización de deseos. El próximo día, la próxima clase, vamos a estudiar la deformación onírica. Les esperamos.